Hola Buenas a todos. tardes y bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Club de Oratoria Saber Comunicar. Hoy es 20 de octubre y hace un día perfecto para conectar con nuestra esencia divina. ¡Wow! He empezado fuerte, ¿no? No lo sabéis bien. Hoy tenemos una sorpresa y un invitado que va a dejar huella en todos nosotros. Como quisiera. Esta es su casa, como bien sabe, pero hoy os quiero presentar a un Ignacio que no conocéis. Le conocéis como miembro del club, le conocéis como mentor y colaborador en ocasiones que nos ha echado una mano. Y hoy os quiero presentar a una persona que resulta que es cirujano, él es doctor, especialista en traumatología, es cirujano, es ingeniero, además abogado, y esto hace que tenga casi más títulos que la duquesa de Alba, porque yo podría continuar, es más cosas, pero vamos a resumirlo en estas tres. Y sin embargo, esto no es lo que más destaca de él. Lo que más destaca de él es que hizo un viaje, pasó un auténtico infierno por ciertas circunstancias de su vida, y esto hizo que explorase su alma. Y desde su punto de vista, que os imagináis, ¿no? Una persona que es tan científica, tan metódica, es una persona que dice, pues madre mía, ¿qué le falta? Doctor, ingeniero, abogado. Y en ese viaje introspectivo y con toda la experiencia que vivió en el hospital y con ciertas experiencias, pues resulta que ha hecho un viaje de exploración a su alma y ha conseguido conectar de alguna forma el cuerpo y la mente, lo científico y lo espiritual, y cómo no, la ciencia y la fe. Por lo tanto, es una visión muy interesante de una persona muy científica, pero que a la vez ha encontrado esa espiritualidad que no deja de ser una dualidad, como es el propio ser humano, que, que hace que conectemos con nuestra esencia. Está aquí porque además, coincidiendo con el lanzamiento de una trilogía de libros que ha escrito, que yo estoy deseando ya que salgan a la venta, creo que salen en esta semana, están ahí calentito, calentito, los tenéis atrás, es la trilogía Descubre tu esencia divina y nos hablará de ello, entre otras cosas, nos hablará también de cómo nos puede ayudar y yo creo que solo queda recibir con un aplauso a un amigo, a una persona que también, no sé si tuvo el acierto o no de confiar en el club y en un servidor para entrenarle ahora que está tan expuesto a los medios y en esta nueva etapa. Y creo que recibamos con un fortísimo aplauso a Ignacio Cañadas, el cirujano del alma. Un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos. No sé si se me oye bien, ¿sí? No voy a hacer como en mis vídeos, dejarme un comentario y decirme si sí o si no. Bueno, lo primero quiero agradecer a Oscar y al Club de Oratoria esta invitación a este espacio del club, que es un lugar donde compartís la palabra como una herramienta para acercarnos y para transformarnos, porque es lo que es. Muchas gracias a todos por estos minutos de atención que me vais a regalar, porque para mí es un regalo. Yo vengo con mucha ilusión a compartir algo que, como ha dicho Oscar, me transformó, porque sinceramente, después de atravesar un infierno mental que yo llamo, a mí me cambió 180 grados y me sacó de ahí y me di cuenta que, bueno, pues que todo había sido obra de mi mente y que se puede revertir y se puede pasar del infierno al cielo. Quiero destacar que Oscar, yo le elegí por su maestría estando en el club hace unos meses para que me mentoreara personalmente, obviamente en el área de, aparte de como persona, en el área de la oratoria. Pero mi sorpresa fue que no solo me formó en la oratoria, sino que tuvo la visión de conjunto tan hábil y tan inteligente de ayudarme a crear una marca personal, que habéis oído seguramente muchas veces y que hoy día, pues cuando uno se da a conocer un mensaje al mundo, pues es muy importante para que empiecen a identificarte, ya que puedas dejar una huella en el sentido de ayudar a las personas, porque hay mucho ruido, hay mucha gente, hay mucho mensaje. Cada uno tenemos el nuestro y todos son valiosos, pero hay que darle una forma cuando sales al exterior, y eso me ayudó mucho nuestro amigo Oscar, que por cierto, disculpadme que voy a enchufar el cable, todo sea que me quede ahora sin ordenador y me quede a medias. Entonces, quiero agradecerle aquí en público, que es un profesional como la copa de un pino, una persona excelente, muy generosa, que me regaló mucho tiempo además, y al que le debo mucho. Eso que va por delante también.
Y también aprovecho para agradecer a todos los profesores que hay aquí, como José Luis, Hugo, Lara, Sebastián no está, Alberto, que también te ha hecho un profesor, y a todos vosotros. Un segundito nada más, ajusto el brillo que se me ha ido y comenzamos, chicos, que voy a compartir con vosotros algo que, como os digo, a mí me cambió la vida y yo lo vengo aquí bueno, a mostrarlo simplemente para que vosotros os podáis llevar algo o por lo menos una reflexión que con eso ya me quedaría por satisfecho. Quiero haceros una pregunta. Que levante la mano quien ha visto la película Matrix. ¿Y la película, por ejemplo, El show de Truman? Vale, todos menos una o dos personas. Bueno, básicamente, estas películas, ya sabéis, yo, las personas que no habéis levantado la mano, tienen un hilo conductor común, que consiste en que una persona ha sido rodeada por un escenario que es ficticio para velarles una realidad que está ahí fuera, pero que ellos no son conscientes de ella, y que les mantiene encerrados en una especie de sueño, ¿no? O mejor dicho, de pesadilla, como Matrix, ¿no? Que son cultivados por máquinas y ellos, pues, están soñando que viven una vida normal, con amigos, con problemas con desafíos, pero de alguna manera encerrados en algo que no es la realidad. Pues esto que es ficción y son películas de ciencia ficción, obviamente no se aleja tanto de la realidad y yo lo experimenté en carne propia y la llevé a un extremo. Fijaos, para aterrizar un poco esto y ver que está mucho más cerca de lo que pensamos de nuestras vidas y lo que ya atravesé, vamos a aterrizarlo en una escena muy cotidiana, muy del día a día. Y fijaros bien, a ver si os sentís identificados, ¿de acuerdo? Atentos. Voy a poner el ejemplo de una madre de dos hijos que vive con su marido y tiene un trabajo. Y se levanta el lunes por la mañana, mira el despertador, se asusta, Dios mío, me he dormido y hoy tengo una reunión importantísima en el trabajo que el jefe me ha pedido dirigir. Madre mía, corriendo a la cocina a desayunar, le prepara a los niños el desayuno, el marido no aparece por ningún lado por ahí, se ocupa ella de todo, el niño tira el zumo al suelo, lo pisa y lo lleva por el pasillo, le empieza a gritar, niño, ¿qué haces? Es que me complicáis la vida, madre mía, cómo ha empezado el día, pero limpia todo aquello y sigue desayunando. Se va al baño para prepararse corriendo a ver si gana tiempo para llegar a esa reunión tan importante y se encuentra que el baño está a la puerta cerrada. Mi marido, mira que es, ¿eh? Pero Pedro, tío, vamos a ver, o sea que encima que no me despiertas, que sabes que me he dormido y estás ahí dentro y no sales, me tengo que preparar para una reunión, ¿qué haces, tío? Es que de verdad, yo no sé, es que me tenéis todos loca, es que no colaboráis nada. Pero niño, deja de pelearte ya con tu hermano, hombre, vete preparando, que hay que irse rápido al colegio. Bueno, me voy aquí al espejo del pasillo y me peino para ganar tiempo. ¡Ostras, una arruga! Otra arruga. Claro, no me extraña, estoy envejeciendo, claro, no me extraña, me tengo que ocupar de todo. Ayer los niños, en la ropa y todo, por eso me dormí tarde y no he oído el despertador, estoy agotada, aquí cada uno va a lo suyo. Yo, no sé, es que nadie colabora, es que nadie me tiene en cuenta. Yo siempre con todo, me ocupo de todo el mundo, todo el mundo se olvida de mí y van a lo suyo. Hombre, ya sales del baño, menos mal. Oye, pero es que no, ¿tú te crees que es normal que ves que me he dormido? Que te dije ayer, no sé si me escuchas, que no me escuchas, yo creo. Te dije ayer que tenía una reunión muy importante. Y no me llamas. Y encima de eso te tiras media hora en el baño. Pero no sabes que me tengo que preparar, que voy a llegar tarde. Venga, por favor, que vamos a prepararnos rápido. Prepara a los niños, ayúdame, que no me ayudas en nada. Es que de verdad, es que esto es un infierno. Es que tengo que agarrar yo con todo. Prepara a los niños, se van con ellos, los dejan en el colegio y sale corriendo con el coche al trabajo. Y en el camino, ¡zas! Un atasco. Joder, no me lo puedo creer. Es que todo me pasa a mí. Todo me pasa a mí. Yo no entiendo, de verdad. Nadie colabora. Mira, pero este tonto, ¿qué hace? ¿Pero qué haces aquí metiéndote? Si hay 2 metros, ¿qué vas a avanzar? A ver, tonto. Que de verdad la gente es súper egoísta. Solo piensan en sí mismos. Así no avanzamos. Llega corriendo al trabajo, sube las escaleras a la oficina, casi se tuerce un tobillo, casi me mato, madre mía. Y ya entra todo nerviosa a la sala de reuniones y ahí no está el jefe, solo están dos personas mirando el móvil y nadie más. Oye, chicos, perdona, ¿sabéis dónde está Pablo? ¿Que Pablo el jefe? Sí, no, bueno, pues ya sabes que a veces se despista y llega un poco más tarde. Yo no estaba tomando café con los demás y los demás están por ahí, ahora vendrán. Joder, es que soy tonta, de verdad. Fíjate cómo me he estresado, he discutido con mi marido, he tratado mal a mis hijos. Fíjate que siempre me lo prometo a mí mismo. No voy a pagar las cosas con mi familia, no voy a tratarles mal. Es que de verdad
soy una mala madre, soy un desastre. Y todo para esto, que mi jefe ni me tiene en cuenta. Tengo aquí una reunión que me ha pedido que dirija hoy y ni viene a tiempo. ¿Para qué? ¿Tanto para qué? No me extraña, estoy envejeciendo, claro, porque es que este es algo para cumplir con todo el mundo, para satisfacer a todo el mundo y aquí cada uno va a lo suyo. Yo de verdad estoy harto, es que todo está contra mí. Este mundo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. ¿Os habéis sentido identificados en alguna, por lo menos, de estas situaciones? Chicos, esto que vivimos es una realidad cotidiana. Todo nos pasa situaciones de este tipo, pues con mucha frecuencia. Lo que ocurre es que no somos muy conscientes. ¿Qué ocurre? Pues como la película de Matrix o como la película de Show de Truman, no es que haya un director externo, no es que haya un software externo ahí que nos está metiendo en una ficción informática. Es nuestra propia mente, nuestra mente egoica, la que nos hace pensar que todo el mundo ahí fuera está contra nosotros, que tenemos que luchar día a día para encontrar nuestro espacio, para hacernos camino, que lo poco que podemos conseguir es a base de mucho esfuerzo y siempre peleándonos con los demás. Que lo que yo no soporto como responsable, porque no quiero hacerme responsable de los problemas, lo proyecto ahí fuera y echo la culpa a todos los demás de mis males. O a mí mismo. Y cuando no lo aguanto, pues lo reparto por ahí fuera. Y todo está contra nosotros. Y esto es un sufrimiento continuo. Nos hace perder el disfrute de la vida. Es decir, la capacidad de pararnos a vivir la vida, a disfrutarla, a saber lo que hay detrás. Si esto parece, otro me podéis decir, hombre, tampoco es tan grave, son situaciones malas, luego vienen otras buenas. Y como dice la gente, ¿no? Cuando te encuentras por ahí con gente en el ascensor o cuando hablas con personas, tienes un diálogo. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí tirando, que no es poco. Al final le dedicamos a sobrevivir, a meternos en una rutina de ruido, una rutina que nos distrae, una rutina en que nos hace sentir que somos poca cosa, que estamos siempre a expensas de las circunstancias exteriores, como un corcho flotando en mitad del mar, siempre caprichoso a lo que ocurre ahí fuera. ¿Viene el agua tranquila? Podemos disfrutar, vas a intentar disfrutar, si es que lo conseguimos. Viene el mar agitado, entonces acabó todo. No tenemos ningún poder ni control sobre nuestra vida y nos empeñamos en tener control por nuestra propia cuenta. Si esto parece que es algo leve, aparte de enturbiar realmente nuestra felicidad y disfrute de la vida, es que puede tener consecuencias muy importantes en todas las áreas. Fijaos, cuando una persona vive en ese estrés continuo en el que nos metemos y normalizamos, que fijaos, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ya ha comprobado, bueno, ha sacado las estadísticas de que el 31% de los estadounidenses sufren a lo largo de su vida al menos un episodio de neurosis tipo ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo o bien una fobia o lo que sea. En España, el 22% de las personas, de los españoles adultos, toman de forma regular o antidepresivos o ansiolíticos. Y vas al médico y parece que esto es algo normal. Vas con una ansiedad, un estado de nervios descontrolado y te dice que tomes unas pastillas y parece que como todo el mundo lo hace, mucha gente, no pasa nada. Pero ¿sabéis qué ocurre cuando uno vive intoxicado de cortisol, que es la hormona del estrés? Que se ha comprobado científicamente que a largo plazo favorece las enfermedades degenerativas, la tensión arterial alta, que se puede cronificar y convertirte en hipertenso, el metabolismo de la glucosa alterado, como por ejemplo la diabetes, enfermedades degenerativas neurológicas o endocrinas, como he dicho, o incluso algo peor. Claro, esto llevado al extremo, como me pasó a mí, que llegué a un estado en el que fruto o el cruce de una hipersensibilidad de cuando yo era niño. Imaginaos una aspiradora emocional, ¿no? Es decir, una especie de esponja que cualquier mar de emociones lo absorbe para sí. Yo de pequeño era una persona muy sensible. Yo esas personas que veía a un niño que estaba marginado en el patio, por ejemplo, que los niños no le aceptaban porque no quería, le consideraban un torpe para jugar al fútbol, pues yo le veía ahí aislado y me sentía, su dolor lo sentía como mío. No podía ver un animal sufrir. Mis padres, que discutían mucho en casa y muy fuertemente porque los adultos tenemos heridas no resueltas, aunque se querían mucho, pues al final lo proyectamos fuera, no sabemos gestionar, decimos cosas inconvenientes y a un niño sensible le puede hacer mucho daño. Yo recuerdo, no sé si vosotros cuando tenéis algún problema, algún miedo, uséis algún tipo de amuleto. No sé si cogéis amuleto o rezáis o repetís un mantra para intentar tranquilizaros y encontrar calma en mitad del caos. Pues ese tipo de amuletos o de muletillas o herramientas para mí era una manta. Y yo me ponía una manta en la cabeza para protegerme de esas palabras, que eran como cuchillos que me atravesaban el alma. Pero ni la puerta cerrada ni esa manta conseguían detenerme. Y al final desarrollé, con el tiempo, cuando me hice mayor,
un trastorno de ansiedad que me hacía la vida imposible. Imaginaos esa noche en la que estás en la cama metido con la taquicardia que no sabes por qué te viene, con la respiración agitada, con los temblores incluso, con un pensamiento que no se apaga, que te machaca, que te hace pensar muchas cosas malas y muchos miedos de que tus padres se pueden separar o que se te va a destrozar el núcleo familiar, qué va a pasar de tu vida. Empieza a tener miedo. Y la vida, lejos de dejar de sorprenderte o de ser monótona, te va sacando ciertas cosas para enseñarte lecciones. Y le di una vuelta de tuerca más en mi caso y acabó en un trastorno obsesivo compulsivo. Ya sabéis, ese trastorno que es como una alarma mental que nunca se apaga, que te hace tener pensamientos intrusivos de todo lo fatal que puede ocurrir relacionado con tus miedos. Y haces tú una serie de rituales para calmarte. Pero esos rituales dejan de ser eficaces. Y acabé en una vida que objetivamente era normal. Yo tenía unos buenos padres, como padres eran muy buenos padres, tenía una hermana, tenía una casa, me pagaban los estudios, pero convertí en un infierno que no era capaz de disfrutar de las cosas que hacía. No sé si os ha pasado a vosotros o habéis tenido rachas o etapas en las que os ha pasado esto y no sabíais por qué. Tendemos a enterrar en el subconsciente las cosas o las heridas que no sabemos gestionar y al final dan la cara. Y esto, fijaos el poder de las gafas que nos ponemos para ver el mundo, lo que decía antes con Matrix. Tenemos un programa informático todos en la cabeza que nos hace ver ahí fuera edificios, calles que en realidad no lo son. Por ejemplo, en la persona que de niño, no sé si a vosotros ha pasado, que de niño a lo mejor preguntabas alguna que otra vez y tus compañeros se reían de ti. ¿Os ha pasado esto? O el profesor os ha dicho, oye, preguntas tontas bajan nota. Este tipo de cosas a lo mejor te condicionan, de hecho te condicionan a que en el futuro tú seas una persona más tímida, a que pienses que no eres suficiente, que no eres inteligente. Entonces eso te va a condicionar a ser una persona más introvertida, más cerrada, menos confiada. Arrastramos, por tanto, como digo, heridas emocionales, traumas, condicionantes sociales o familiares. Y al final terminamos viendo un mundo que, siendo el mismo para todos, es muy distinto. Todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Y esa es la conclusión que yo llegué después de ir pasando con más desiertos, como digo yo, más desafíos gordos de la vida por enfermedades de mi padre, por la pandemia que trabajaba en un hospital y fue muy duro. Y finalmente toqué fondo tanto que me rendí. Y me rendí a partir de señales que recibí, como por ejemplo palabras que yo dedicaba a los compañeros de ánimo, por ejemplo, en mitad de la pandemia, que perdí a muchos compañeros y estábamos todos pasándolo muy mal. Y yo le dedicaba palabras que no sabía de dónde venían. Y luego reflexionaba y digo, hay algo que está hablando a través de mí, hay algo que me está iluminando. Mirad, para que veáis el efecto de las creencias que nos formamos y que nos enturbian la forma de ver el mundo, nos hacen sufrir tanto, os voy a contar un caso que me contó mi profesor de medicina, historia de la medicina en primer curso. Era un psiquiatra, de pocas palabras, serio, pero muy formado, muy culto. Y me dijo una vez, nos dijo en clase, ¿sabéis por qué yo me hice psiquiatra? Porque una vez pasando planta con mis adjuntos, vimos el caso de un paciente que por su raza y por su etnia no quería que se le lavara a diario. Estaba en contra de eso, no tienen costumbre de aseo, para ellos era contradecir sus costumbres y su cultura. Pero los protocolos del hospital obligaban a ello. Entonces al final le convencieron y al día siguiente ese paciente apareció muerto. No había ninguna razón fisiológica o médica que lo justificara. Era un paciente que se le esperaba el alta en unos días. Fue impresionante. Y a mí me impresionó tanto y me marcó tanto que yo quise ser psiquiatra para aprender cómo funciona la mente humana. No es un caso aislado, por supuesto. No sé si conocéis un fisiólogo, posiblemente no, que se llama Walter Cano, que fue del siglo pasado. Describió lo que llama él en sus registros muertes vudú. Fijaos, describe casos como la de una mujer maorí que comió un fruto que en su poblado le dijeron que era un lugar sagrado que había profanado. Y eso que acá había hecho, que eso estaba prohibido. Pues esa mujer, ese fruto no era venenoso ni nada parecido. Pero esa mujer al día siguiente, al mediodía, falleció. Y hay varios casos de estos descritos. Lo que quiero deciros es que las gafas que nos ponemos de condicionamientos, de traumas, de heridas, que nos hacen ver un mundo distorsionado, nos pueden marcar la vida, incluso quitarnos. Quiero ir más allá. Yo he visto en el hospital cosas, como decía antes Óscar, uniones que pueden parecer mágicas, pero que la ciencia, bueno, yo soy médico, lo he visto con mis propios ojos. No puede explicar, pero que podemos dar una cierta explicación, como ahora os voy a tratar de introducir. Os voy a contar el caso. Yo estaba en primero de residencia, es decir, primer curso de formación como traumatólogo y cirujano ortopédico.
y estaba rotando en el servicio de cirugía general y de aparato digestivo para completar mi formación. Rotamos en varios servicios. Y allí sentado con el adjunto pasando consulta, veíamos pacientes y pacientes asiduos, claro. Y había una mujer de origen latinoamericano, de unos 30 y pico años, joven, que tenía unos 3 hijos, era madre soltera, y ella decía, bueno, ella padecía una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si habéis oído algún caso de estos, en los que tu cuerpo ataca al tubo digestivo, potencialmente desde la boca hasta el ano, y produce inflamación en tramos de tal gravedad que puede provocar hemorragias que amenacen incluso la vida. Pues esta mujer ya había tenido 2 cirugías y dijo, doctor, era ya muy creyente, ¿eh? Yo estaba ayer en mi casa rezando y noté una voz que yo creo que era la de Dios que me decía que yo tenía que sanarme, porque yo no puedo dejar a mis hijos vendidos por estos procesos que yo estoy atravesando, de bajas, incluso que a mí me pase algo y no pueda nadie cuidarlos, porque no tienen padre. Pues esta desaparece, vaya. Y dijo, yo empecé a rezar y he sentido la voz de Dios que me decía que tenía que hacer una lista de gente a la que perdona. Esto como lo oye. Dice, yo hice esa lista y empecé a contactar personas del pasado y me costó, porque eran personas con las que yo tuve heridas profundas, problemas importantes, traumas que me hicieron mucho daño, y me atreví a llamarlas y hablé con algunas de ellas. Y tuvimos conversaciones dolorosas. Y yo he ido perdonándolas de verdad, de corazón. He ido comprendiendo lo que ha pasado ahí y yo me siento mejor. Me siento mejor y ahora estoy con más ánimo y quiero retomar ciertos hobbies. Ella empezó a retomar hobbies, pintura, no sé qué más y empezó a sentirse mejor y efectivamente sus síntomas fueron desapareciendo. Pero los brotes no, los brotes seguían apareciendo. Entonces un día nos dijo, doctor, es que yo estoy enfadada con Dios porque yo estoy rezando, estoy orando, estoy haciendo los deberes, yo estoy perdonando gente, estoy siendo compasiva, estoy siendo más conectada con los demás en lugar de desconectarme y aislarme. Y sin embargo yo sigo con esta enfermedad. No se está produciendo, yo le estoy pidiendo a Dios realmente un milagro, pero no me lo está dando, yo estoy haciendo mi trabajo. Y era, como os digo, muy creyente. Y un día nos vino y nos dijo, doctor, ayer tuve una revelación. Yo sentí que la intuición me decía, una voz que me decía, un milagro te hubiera hecho recaer, tenías que cambiar. A mí se me pusieron los pelos de punta porque a partir de ahí esa mujer, curiosamente, dejó de tener brotes. ¿Qué ocurre? Que dices, bueno, esto, no sé, suena a magia o fue casualidad. Tengo más casos que contaros, no quiero tampoco enrollarme demasiado. Os voy a dar una pincelada científica al respecto, que yo considero, por ejemplo. Los neurocientíficos, con pruebas de electroencefalograma practicadas en monjes budistas, los que están toda la vida meditando, ¿no? Es decir, cultivándose mucho a nivel espiritual, han descubierto que los monjes budistas o las personas, si ser monje budista, claro, que meditan asiduamente mucho o oran devotamente, que viene a ser similar, generan una frecuencia de funcionamiento cerebral que se llama ondas gamma, que son las ondas, ya sabéis que hay ondas beta, que son las que trabajamos durante el día en vigilia, ondas alfa cuando hacemos respiraciones profundas, que ya se ha visto científicamente que mejora el sistema inmune, elevando hemoglobina A o células NK, o las delta o las delta o las delta, que son las que ocurren en el sueño y son reparadoras, regeneradoras físicas y mentales. Pero estas ondas que están por encima de las beta de frecuencia alta, se ha descubierto que es la onda en la que resuenan los dos hemisferios cerebrales y hay una conexión completa, perfecta, íntegra de todo el cerebro y funcionamos a pleno rendimiento. Es decir, hay una conexión espiritual, emocional muy potente, según la cual nosotros tenemos un periodo o una capacidad creativa, incluso de producir efectos físicos, que son muy potentes. Si habéis oído una historia de un monje budista que practicando este tipo de meditación dejó la mano impregnada en la piedra. Está ahí, se puede visitar, ¿eh? En una cueva. Tiene la mano marcada en la piedra. Pues este tipo de meditación o de oración devota profunda, muy practicada durante muchos años, tiene esa capacidad de producir efectos que son a veces poco explicables de la física. Si nos vamos a los premios Nobel de la física de los últimos 100 años o de la ciencia, por cierto, yo no sigo ninguna religión, ¿eh? Pero el 95% de ellos se han hecho creyentes, siendo en origen muchos de ellos ateos, coinciden, por ejemplo, como decía Niels Bohr o Max Planck, premio Nobel de Física, que hay una inteligencia que soporta toda la creación. Por ejemplo, Niels Bohr, lo recordaréis porque describió la estructura del átomo, que se le reveló en un sueño, por cierto, decía que la materia era el nivel más
bajo de vibración de la energía. Si nosotros cogemos un microscopio muy potente y observamos la materia, veremos que hay vacío, que hay ahí como unas fluctuaciones de energía en el vacío, pero casi todo es vacío. Es decir, que como dice en la película de Matrix, que dice eh, Morfeo a Neo, porque cuando le pregunta a Neo, ¿es que lo que veo no es real? ¿O esta silla no es real? ¿Esta mesa no es real? ¿Este sofá no es real? Y le dice, ¿qué es real? Si tú te refieres real a lo que tu cerebro interpreta como como unas señales eléctricas que son una traducción de unos órganos sensoriales, pues para ti eso es real. Mira, fijaos bien, vamos a la película Matrix muy sencillo, que ya que la recordáis casi todos seguro. Neo es cualquiera de nosotros despertando. Él está en una burbuja, ve en el mundo cosas pues como nosotros, ¿no? Hostilidad, culpa, los demás están contra mí, nadie colabora, todo el mundo se tiene en cuenta a sí mismo y a mí no. Yo estoy desconectado de los demás, yo tengo que pelear por mi sitio y estoy aquí sufriendo todo el día. Pero hay algo que no me encaja. Hay algo que de vez en cuando noto, como cuando ya era pequeño yo o cuando ya desarrollé esta sensibilidad a ese manto protector que yo sentía de vez en cuando en medio de todo ese caos y empiezas a despertar y ves que algo no encaja en esta realidad, que hay algo más. Fijaos, Morfeo, ¿os acordáis? Es el personaje que representa a la conciencia unida, es decir, esa conciencia que nos revela que hay algo más, un espíritu que está más allá de la materia y que lo anima todo y que es el responsable, como decía la teoría de cuerdas en física cuántica, por ejemplo, que embebe a todo o une todos los objetos que nosotros percibimos y los une como una unidad y los coordina. De hecho, ya sabéis que se dice que la probabilidad de que nuestro universo se sostenga y haya sido, sea como es realmente, era una posibilidad entre 10 cuatrillones, es decir, estadísticamente imposible si no hay una inteligencia que lo ordena. Ya hay físicos que han descrito incluso alguna teoría o alguna ecuación matemática, como David Bohm, que dice que hay bueno, ha descrito un plano matemático a través del cual proyectas energía, se crea un holograma y por tanto todo lo tangible. Pero lo que os decía es que Morfeo representa esa conciencia unidad de despertar, que te dice hay algo más. Y esto no es la realidad lo que tú estás viendo, es una interpretación tuya. Tú interpretas que la gente tiene culpa o que son los responsables de tu felicidad, que te hace la vida imposible, pero en realidad tú creas tu propio mundo. Te cambias las gafas, te las quitas y ves que el mundo es neutro, solo que nosotros lo pintamos del color del rojo del miedo, del negro de la incertidumbre y del caos, o del verde de la esperanza, como tú quieras, todos son creaciones tuyas. Es decir, tú eres el co-creador, como ya se demostró con el experimento de la doble rendija. Es decir, que cuando hay un observador consciente, las cosas cambian, los fenómenos físicos cambian. Son sensibles a un observador consciente e inteligente como un humano o como una conciencia universal. El señor Smith, aquel villano de la película, sería nuestro ego, ese que nos decía o le decía a esa señora, pero vamos a ver, que está todo el mundo contra ti, que esto no colaboran, que este es un desastre, que este pasa de ti, que todo el mundo confabula en tu contra y nos intenta mantener en esa ficción, que es la ficción informática de Matrix, en lugar de ver que hay una Neo-Jerusalén, ¿no? Un lugar, un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, en la que todo fluye de forma natural, sin resistencias. El oráculo, si os acordáis, esa señora que él visita, Neo visita en un momento determinado, que tira el jarrón en una escena muy famosa, tira el jarrón y le dice a ella, cuidado con el jarrón, y él lo va y lo tira en ese momento. Y le dice, lo que te va a machacar luego es pensar que si no, yo no te hubiera dicho nada sobre el jarrón, si lo hubieras tirado o no, que es lo que nos asalta a todos muchas veces. Joder, es que yo soy culpable de lo que me pasa. Es el subconsciente que está repitiendo patrones continuamente, continuamente, y por eso tu vida es siempre como un día de la marmota. Siempre lo mismo, como esa señora peleándote con tus hijos, con tu jefe, con tu marido, porque todos están contra ti y todos son enemigos potenciales. Entonces, en definitiva, cuando la ciencia ya te dice, y los propios científicos han sido premios Nobel, gente que yo creo que hay que tener en cuenta porque tiene un criterio, digo yo, que han estudiado en profundidad ciertas cosas, que hay una inteligencia, porque si no nos explican que todo esté funcionando de manera tan perfecta y coordinada. Que biólogos como por ejemplo Gaderin y Poponin, fueron científicos rusos, que descubrieron que el ADN, que es nuestra estructura genética, responde a nuestras emociones, que se contrae cuando estamos asustados, con miedo o con ira, aireados, o se dilata y se relaja cuando estamos practicando la gratitud, el amor, la confianza, y esto está demostrado en el laboratorio, ¿eh? O el ejército de Estados Unidos, que hizo un experimento cogiendo una muestra de ADN de un soldado, lo puso en un tubo de ensayo, lo dejó en una habitación aparte
y proyectaron películas al soldado para ver qué emociones le provocaba y si había un cambio en el ADN. Bueno, pues efectivamente, cuando provocaba una emoción de miedo o de preocupación, el ADN se contraía o se dilataba. Esto está demostrado en laboratorio. Con lo cual, os quiero decir que cuando uno descubre, yo en mi caso a partir de muchos años de sufrimiento mental, interrumpidos por ese lo que yo llamo esa esencia, ese manto que protector que me protegía, y empieza a abrirse a la posición de observador, es decir, descubre que tú no eres el personaje es que desarrolla unos roles que tanto te identificas con ellos y tanto te hacen sufrir y tanto te hacen pensar que eres un ser limitado, como el rol de trabajador sumiso o el rol de marido o mujer sufridor o sufridora que se sacrifica por su familia siempre, ojo con el tema del sacrificio, otra etiqueta que nos hemos colgado, que nadie nos ha pedido y que si lo consentimos porque alguien nos obliga, es responsabilidad nuestra salir de ahí. Al final, si nos identificamos con los personajes, estamos en el mundo de Matrix. Pero tú no eres el personaje, eres el actor, eres el guionista, el narrador de tu vida. Cuando te das cuenta que todo lo que te pasa, todos los sufrimientos, todos los estados mentales alterados que te hacen no poder disfrutar de la vida y sentir de forma natural el amor, la compasión, etcétera, son provocados por ti porque has sostenido un pensamiento, unas creencias, unos sentimientos que se retroalimentan cíclicamente como el oráculo, ¿no? El subconsciente, todo el rato machacándote, te das cuenta, cuando sales de ahí, y coges la posición de observador, que la vida es muy fácil, que fluye, que el sufrimiento es provocado. No sé si acordaréis de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ese psiquiatra austriaco que era judío, que fue sometido a una serie de torturas muy fuertes, obviamente, ¿no? Y a un sufrimiento extremo. Él, en ese sufrimiento también, el suyo fue mucho más grave, se dio cuenta que le podían arrebatar todo, la ropa, la comida, la dignidad. Pero hay una cosa que no le podían arrebatar, que era su capacidad de elegir cómo sentirse en cada situación, su capacidad de generar su mundo, como os he dicho. Todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Y la vida que generas, como dijo Jesús, depende de ti. El reino de los cielos está dentro de ti y solamente tienes que deshacer. ¿Qué ocurre? Que yo como explorador de muchas corrientes, cuando estaba sufriendo tanto, basándome en el crecimiento personal, que está más orientado hacia afuera, piensas que tienes que buscar fuera lo que crees que te falta dentro. Y entonces estás siempre intentando complacer a los demás, sacrificándote por tus padres, por tu jefe, por tu familia. Y piensas que son ellos los culpables, pero eres tú la que lo has elegido. Eres tú el que lo sostienes. A lo mejor es que te renta. ¿Te has preguntado por qué lo haces? A lo mejor te renta porque así, en la posición de víctima, me lo invento, cada uno en su mundo, consigues la atención que no tuviste de niño, una herida no sanada y te está condicionando. O puede ser que ese ligoncete prepotente que parece que es perfecto, que es tan duro y tan triunfador, en realidad está buscando el reconocimiento que no tuvo de su madre o el amor de su madre. Es decir, que al final, cuando pasas del papel del personaje, identificarte con el personaje, te quitas las etiquetas que te has ido poniendo o has permitido que te pongan y vas hacia atrás, hacia la posición, el papel, la silla del guionista, del narrador, te ves allí tú a ti mismo y te ríes. Dices, bueno, si esto es un papel, esto es una obra de teatro, estamos en una obra de teatro. No es que haya que despertar de aquí, morirme, suicidarme, irme allí, no. Estás aquí, pero despierta no del sueño, sino en el sueño. Sé consciente de ello. Toma una posición más elevada, respira hondo, sabe lo que eres. Y tú cuando quitas todas esas etiquetas te das cuenta que de forma natural y sin hacer nada ahí fuera, fluye en ti el amor, la compasión y la comprensión. Y esa persona que te grita que es tan incómoda, la verás desde la neutralidad y comprenderás a lo mejor que lo que busca es atención. Quiéreme cuando menos me lo merezco porque es cuando más lo necesito. Eso no implica o no obsta a que tú tengas que tomar una decisión al respecto. A lo mejor alejarte de esa persona que te hace la vida imposible, claro. Tu dignidad es sagrada, no te sacrifiques. Y si te sacrificas, lo has elegido tú, nadie te ha obligado. Pero lo haces desde la libertad y ya tomas una decisión más acertada porque lo haces desde la posición de la serenidad. Ya no tienes que sacrificarte. Ya no eres Neo que te afecta tanto, señor Smith. Ya no te afectan las balas, ya las puedes esquivar. Porque eres consciente, ya se ha parado el tiempo, juega a tu favor, ahora puedes manejar la realidad. Ya se ha detenido el espacio, ya se ha detenido las constricciones que tu mente te decía que tenías. Eres mucho más que eso. Como decía Jesús, estar en el mundo, pero no ser del mundo. Estamos en este mundo, que es un paraíso, si lo miramos así.
pero no te identifiques con lo que el mundo parece mostrarte, porque efectivamente cuando tienes fe en lo que realmente eres, puedes mover montañas. Así que os invito a que tengáis esa reflexión. Es muy sencillo en la vida cotidiana, el mundo cotidiano nos mete muy fácilmente en situaciones de identificarte con el personaje que hemos elegido desempeñar. Además, ya veréis que tenéis cada uno un personaje diferente según la situación social. Con tus padres o con tus amigos o en el trabajo eres diferente. Pero tú eres mucho más, tú eres esencia divina. Tú eres un ser que ha sido creado, que lo trasciende todo, las enfermedades y hasta la muerte. Por tanto, yo os animo a que despertéis, que cogéis la píldora roja, que os atreváis a salir de la isla de Truman y que podáis descubrir vuestra esencia, que es la que os va a dar de forma natural esa paz, ese amor y ese poder interior que muchas veces buscamos fuera, pero que realmente ya está dentro. Espero que os haya gustado y sobre todo que meditéis, reflexionéis y que despertéis a una vida de plenitud, que eso es lo que nos merecemos todos por derecho de creación. Muchísimas gracias, Ignacio. Fuerte el aplauso, por favor, para Ignacio. Muchas Muy gracias. inspirador, inspirador. ¡Wow! ¿Cómo os Gracias. habéis quedado? Vaya rollo soltado aquí, intentando comprimir. Ya, pues, fíjate que independientemente, hoy no estás para que te demos feedback, pero joder, Ignacio, ha sido denso y hay que ver cómo has conseguido tener, por lo menos a mí, pegado y enganchada esa atención. Seguramente, como diría nuestro amigo Hugo, con muchas dosis de dopamina, de oxitocina que nos ibas provocando porque es complicado con un tema tan etéreo a veces, que por lo general que es y por lo íntimo cada uno lo entiende de una forma, pero qué bonito todos los ejemplos que has puesto y cómo hemos ido entrando, ¿verdad? En esa vorágine de sentimiento que ahora mismo yo creo que hace que tengamos todos un poco los sentimientos a flor de piel.